En esta grabación vamos a desarrollar eh, ejemplos prácticos en Excel sobre covarianza, correlación lineal de Pearson y regresión lineal simple. Eh, Esto lo desarrollamos en clase. Les había prometido este video porque la herramienta de Excel les va a facilitar la vida y va a permitirles que desarrollen de manera más sencilla las actividades que corresponden al tercer corte sobre estos temas que estoy mencionando. Este documento ya ustedes cuentan con él porque se los compartí. Eh, entonces, algunas cuestiones teóricas que ya expliqué en clase, de pronto no las voy a explicar acá, algunos comentarios que ya hice, no los voy a volver a mencionar. Los conceptos que deban volver a explicarse, obviamente los voy a explicar de nuevo. Pero sí, en esa parte teórica voy a ir un poco rápido. La idea es que este video no sea muy largo. Y como les dije, simplemente son ejemplos prácticos utilizando a Excel, perdón, ya sea como una calculadora, ya sea utilizando funciones de Excel. Ahorita mencioné R. Bueno, R es un software estadístico que también se usa para hacer todo este tipo de cuestiones, pero ese sí no lo vamos a tocar. Pero para los que de pronto queden con la inquietud, sí, R es un software estadístico y por ahí lo pueden consultar. Yo también tengo estos ejemplos aplicados en ese software. A ustedes se les va a hacer más sencillo utilizar Excel, obviamente. Entonces, por acá, bueno, hablando de las medidas de asociación, tenemos ahí nuestra fórmula de la covarianza. Esto obviamente lo desarrollamos en clase. Recuerden que estas medidas de asociación trabajan con dos variables. Ambas variables son cuantitativas, ¿cierto? Y estas medidas simplemente nos sirven para identificar qué tipo de relación lineal hay entre dos variables y el grado de asociación de esas variables en caso de que estén asociadas, porque en algunos casos puede no estar asociada. Entonces, ahí teníamos la covarianza que nos va a decir si la relación es directa o indirecta. Y por acá tenemos el coeficiente de correlación que nos va a decir las dos cosas, si la relación lineal es directa o indirecta, y también nos va a entregar el grado de asociación lineal entre las variables. Ok, entonces ahí mostramos varias fórmulas de cómo calcular la covarianza, varias fórmulas de cómo calcular el coeficiente de correlación. Ya nosotros explicamos cómo interpretar esto, ya explicamos que el coeficiente de correlación es un valor que está entre -1 y 1, que cuando es 1 significa que la relación lineal es directa y que además es perfecta. Cuando es -1, la relación lineal es indirecta y también es perfecta, ¿cierto? Entonces ya definimos unos rangos donde diremos que la relación lineal es muy alta, o que es alta, o que es moderada, o que la relación lineal es muy baja, o que es nula. Ya definimos todos esos rangos, ¿ok? Entonces, sin embargo, por acá miren que se muestran cómo se ven los diagramas de dispersión de los distintos coeficientes de correlación lineal de Pearson. Cuando es cercano a cero pero es positivo, cuando es cercano a cero pero es negativo, cuando la relación lineal es directa y perfecta, indirecta y perfecta, o cercana a -1 o cercana a 1, ¿cierto? Miren que aquí hay un tipo de relación, pero como no es lineal, entonces el coeficiente de correlación me va a dar 0 porque él solamente mide relaciones lineales. Nuestro primer ejemplo era este que tenemos por acá, que dice, con la finalidad de estudiar la posible existencia de relación lineal entre la inteligencia y el rendimiento académico, se tomó una muestra de 10. O sea, se tomaron 10 individuos, se les midió la inteligencia y se les midió el rendimiento académico. ¿Cómo les midieron eso? No nos interesa. ¿Okay? Lo que tenemos acá es que a 10 individuos se les midió
la inteligencia y el rendimiento académico. ¿Ok? La inteligencia la estamos representando con X y el rendimiento académico con Y. Entonces nosotros ya este ejemplo lo desarrollamos en clase, pero lo vamos a desarrollar acá en Excel. Voy a poner esto un poquito más grande. Ok. Bueno, acá necesitamos otras columnas. Necesitamos X cuadrado. Necesitamos Y cuadrado. Necesitamos la columna de X por Y. Bueno, todas esas las necesitamos. Vamos a poner por acá. Aquí vamos a poner mejor la suma, que sería la sumatoria de esas columnas. Vamos a poner esto aquí en color. Y por aquí sí vamos a colocar el promedio. Media o promedio de estas dos columnas que serían X y Y. O sea, vamos a ponerla de otro colorcito por aquí. Listo. Estas sumas sí obviamente las necesitamos. Ok. Por aquí yo tengo la fórmula de la covarianza. Es esta que tenemos acá. Entonces miren que necesitamos la suma de X por Y. Necesitamos las medias de X y de Y. Y N, que obviamente es el número de observaciones, es bueno, el número de individuos, ¿cierto? Entonces vamos a poner aquí I para enumerar los individuos, 1, 2, ¿cierto? Vamos a correr esto para que nos cuente cuántos individuos hay. Hay 10 individuos. Ok, entonces N es el número de individuos. Entonces nuestro N es igual a 10. Ok, por aquí necesitamos X cuadrado. Lo que hacemos es simplemente elevar al cuadrado y correr esta fórmula. ¿Ok? Lo mismo acá. Necesito elevarlo Y, entonces selecciono el primero, saco este símbolo, elevo al cuadrado y corro la fórmula. Y acá necesito en una columna a X por Y, entonces multiplico X por Y y corro la fórmula. Ok, ahí tengo. Necesito las sumas de todas estas columnas. Le doy suma. Le digo que me calcule esta suma hasta aquí. Y voy a correr esto hacia acá para que me calcule la suma de todas esas columnas. Y por acá necesito la media. El promedio, entonces acá con la función promedio. Ahí tengo el promedio de X y corro hacia el lado y me va a calcular el promedio de Y. Miren que en algunos casos voy a necesitar de pronto la varianza o la desviación estándar, entonces por aquí, para recordar, aunque ya nosotros sabemos, pero para recordar, ya nosotros sabemos cómo calcular, entonces la varianza usted simplemente le da var y elige esta opción, la que únicamente dice var para que no tenga problemas. Selecciona sus observaciones y va a estar. Desviación estándar, lo mismo, y usted va a buscar desviación de vez, esa. Y selecciona únicamente sus datos, ¿cierto? Entonces es posible que lo vayan a necesitar en algunos casos, por eso lo estoy calculando. Yo acá para calcular la covarianza no lo necesito. Bueno, entonces si uno mira la fórmula de la covarianza dice que se necesita esta suma, ¿cierto? Esta suma es la que vamos a ver aquí, miren. Yo voy a utilizar esta segunda fórmula, la que aparece en la parte de abajo, la sumatoria desde igual 1, o sea, esta que estoy aquí. Entonces necesito la sumatoria desde igual 1 hasta n de x y por y, menos n, x barra es la media de x y y barra es la media de y. Ahí está multiplicado n por x barra por y barra. Y eso dividido entre n menos 1.
Con eso voy a obtener la covarianza. Ok, entonces yo la voy a calcular por aquí. Covarianza. Bueno, aquí ahorita lo hacemos con esta función. Primero vamos a utilizar la fórmula. La covarianza dice que es la sumatoria de xy por y. Miren que yo aquí tengo los x por y en esta columna, ¿cierto? Entonces yo voy a coger la suma, que es el total de esa columna, menos n, ya sabemos que n es 10, porque son 10 individuos, por, aquí tengo x barra por y barra. Eso es lo que va en el numerador. En el denominador va n menos 1, que sería 9 en nuestro caso, pero vamos a escribir 10 menos 1. ¿Ok? Entonces ahí tenemos nuestra covarianza. La covarianza no me va a decir el grado de asociación entre las variables, me va a decir, si la covarianza es positiva, me va a decir que las dos variables están relacionadas de manera directa, de manera positiva. Entonces aquí lo que vemos es que la covarianza nos está diciendo que la inteligencia y el rendimiento académicos están relacionados de manera directa, de manera positiva. Ahora vamos a calcular el coeficiente de correlación. Correlación. Les había dicho que íbamos a calcularlo utilizando la función de Excel. Entonces vamos a coger covarianza muestral, esta, covarianza.m. Entonces tú le tienes que entregar las dos columnas, X y Y, o Y y X, eso no importa. Ahí le entregué la primera, punto y coma. Bueno, lo podemos ver acá arriba. Aquí lo podemos ver. Entonces le entregué la primera y ahora la segunda, únicamente los datos. Y ahí cierran paréntesis y le dan enter. ¿Ok? Entonces miren que utilizamos una función de Excel sin necesidad de calcular esas otras columnas. El resultado es el mismo. Ojo que tiene que utilizar covarianza.m porque estamos calculando una covarianza muestral. Estamos utilizando una covarianza muestral. Listo, entonces ahí tenemos ya cómo calculamos la covarianza de dos formas utilizando a Excel como una calculadora y aquí utilizando una función de Excel. ¿Ok? ¿Es más fácil utilizando la función? Sí, es más fácil, ¿cierto? Pero yo tengo que entender de dónde está saliendo esa cuenta y es posible que yo les esté pidiendo en las actividades esta cantidad o si les estoy pidiendo esta cantidad, entonces si ustedes lo calculan de esta forma no van a tener esa cantidad. Pero si les pido la covarianza, lógicamente van a poder utilizar la función y hacerlo más fácil. Además, la función les sirve a ustedes para verificar que están haciendo bien las cuentas, ¿ok? En caso de que se les pida procedimiento. Bueno, ahora voy a calcular el coeficiente de correlación. Entonces yo voy a escribir por aquí. Correlación. Hay muchas fórmulas o varias, no voy a decir muchas. Voy a escribir así, coeficiente, correlación. La primera es simplemente dividir la covarianza entre producto de las desviaciones estándar. Entonces usted tendría que escribir ese símbolo y entre paréntesis usted va a poner las dos desviaciones estándar. El producto de las dos desviaciones estándar. Y aquí lo tenemos, ¿cierto? Lo único que hice fue dividir la covarianza, que ya la teníamos aquí, sobre el producto de las dos desviaciones estándar. Esa es una de las fórmulas que tenemos para el coeficiente de correlación. Miren que aquí está.
Esa es una de las fórmulas. Tenemos otra fórmula que es utilizando este mismo numerador, la sumatoria de xy por y, nx barra por y barra, y dividiendo eh, entre las raíces de unas sumas, ¿cierto? Pero sería complicarnos la vida. Yo les voy a mostrar esa otra fórmula por acá. Creo que la usé aquí. Exactamente, aquí la usé, ¿cierto? Entonces, esa sería la otra forma. El resultado es el mismo. Miren que aquí tenemos el resultado. La buena noticia es que Excel también tiene una función para el coeficiente de correlación. Y lo voy a calcular por aquí. Voy a utilizar aquí la función de Excel, coeficiente de correlación. Así se llama, coeficiente de correlación. Usted le tiene que entregar su primera columna, únicamente los datos, no va a entregar ahí el nombre, punto y coma, aquí lo estamos viendo, punto y coma, y los datos de la segunda variable. No importa el orden de las variables y, xy, porque es que la relación que hay entre x y y es la misma que hay entre y x, hablando de relaciones lineales, hablando de asociación lineal. Listo, miren que el resultado es exactamente el mismo. Otra cosa, si a ustedes se les pide aproximar a tantos decimales, por ejemplo, yo voy a aproximar aquí a 3 decimales, miren, con esta flechita que estoy mostrando ahí donde está el cursor, lo voy a hacer acá. Estoy aproximando a 3 decimales, aquí puedo hacer lo mismo. Ahí, a 3 decimales o lo dejamos con 4. Listo, entonces ahí calculamos ya covarianza y coeficiente de correlación utilizando tanto las fórmulas que tenemos en el documento como utilizando las funciones de Excel. Ahora, ya nosotros interpretamos esto. Esto significa que la relación lineal que hay entre inteligencia y rendimiento académico es muy alta y que además es positiva o que es directa. ¿Qué quiere decir que sea positivo o que sea directa? Significa que a más inteligencia, mayor rendimiento académico y viceversa. ¿Cierto? Porque estamos hablando de relación lineal entre estas variables. ¿Ok? Entonces, la relación lineal es directa y es muy alta o muy fuerte. Ok, acá hay un segundo ejemplo que se desarrolla en el documento que tiene que ver con peso y tamaño de tórax. Bueno, aquí está desarrollado de manera manual, se hacen las tablas y se consigue el coeficiente de correlación. ¿Okay? El primero es muy fuerte y este nos da fuerte, ¿cierto? Según los rangos que nosotros establecimos. ¿Cómo se calculó eso? Miren que aquí voy a calcular la covarianza otra vez, covarianza muestral, y le entrego estos datos. Selecciono ahora estos y ya ahí tengo mi covarianza, ¿cierto? Entonces ya tengo la covarianza ahí. Voy a ponerle por aquí covarianza. Y ahora coeficiente de correlación. Vamos a calcularlo por aquí utilizando las funciones de Excel. Y ahí tengo mi coeficiente de correlación, es el mismo que tenemos en el documento. Acá lo tenemos aproximado a 3 decimales. Podríamos hacerlo acá también. Con esta flechita acá donde dice general, aquí me encuentro esta flechita, disminuir decimales. Y ahí lo tengo a 3 decimales. Lo mismo puedo hacer con este. Y listo, está a 3 decimales. ¿Ok? Bueno, esta es la parte de asociación lineal. Lo último de lo que nosotros hablamos
Se llama modelos de regresión lineal. Nosotros acá vamos a hablar en particular de la regresión lineal simple, ¿cierto? Porque es que si usted tiene que dos variables están relacionadas directa o indirectamente, ¿cómo aprovecha usted esa información? O sea, ¿cómo aprovecha usted la información de que las variables están relacionadas directa o indirectamente? ¿Cómo aprovecha usted la información de que a mayor cantidad de cambio de frentes, mayor cantidad de opciones de gol? Entonces, si usted sabe que número de cambios de frente con números de opciones de gol están relacionados directamente, seguramente usted va a intentar más cambios de frente en el partido, ¿cierto? O si usted está convencido que dentro de su equipo, a mayor cantidad de centro, mayor cantidad de goles, entonces, ¿cómo aprovecha usted esa información? Si usted sabe que a mayor inversión en publicidad, mayor rentabilidad de su negocio, ¿cómo aprovecha usted esa información? Entonces, para eso tenemos acá algo que se llama regresión lineal, ¿cierto? La regresión lineal me sirve a mí para establecer una fórmula que me ayude a explicar la relación lineal que hay entre dos variables. Cuando uno le hablan voy a utilizar algo por acá, esto no. Cuando uno le hablan de relaciones lineales, uno se acuerda, bueno, en el colegio cuando uno le hablan de una ecuación lineal o la ecuación de una línea recta, entonces aparece algo como esto. Así es como uno la conoce. Que Y es igual a AX más B. Ok, entonces a esta B o así estaría bien, pero podríamos cambiar a B más AX. Sí, es más natural, obviamente el orden no altera. Eh, sí, A más, así de pronto la han visto así. No cambia nada que haya cambiado las letras o el orden, no pasa nada. Pero esa es la ecuación de una línea recta. ¿Ok? Entonces, ya nosotros sabemos que con el estudio de correlación lineal, de asociación lineal, podemos saber qué tan asociadas están las variables. Pero ¿cómo se aprovecha esa información? Pues la manera de aprovechar esa información es construyendo una fórmula que te explique la relación lineal entre esas dos variables. ¿Para qué te va a servir eso? ¿Para qué te va a servir eso? Bueno, te va a servir para predecir a esta que está aquí, que es la que se llama variable dependiente o variable respuesta. Esta que está acá se conoce como variable independiente o variable explicativa. Entonces, con un modelo que te explique la relación que hay entre esas variables o con una fórmula que te explique la relación que hay entre esas variables, tú vas a saber qué valores tiene que tomar esta variable para, para que ésta tome un valor determinado. Por ejemplo, si estamos hablando de la inversión en publicidad y la rentabilidad de tu negocio, en ese ejemplo que estoy mencionando, la rentabilidad de tu negocio sería la variable dependiente, o sea, tu Y. Y la inversión en publicidad sería tu X. Entonces, si tú logras establecer una fórmula que te explique la relación lineal entre esas dos variables, significa que tú vas a saber cuánto necesitas invertir en publicidad para alcanzar un monto de rentabilidad definido, un monto que tú te propongas, una proyección que tú tengas con tu negocio. O sea que si tú logras establecer la relación que hay entre esas dos variables, vas a poder predecir esta variable manipulando la otra, la que puedes manipular, ¿cierto?
la que puedes manipular, la que puedes poner, la que le puedes meter la mano más de forma más directa. Entonces, esta se llama variable dependiente y esta variable independiente. En algunos casos, esta es la variable respuesta y esta es la variable explicativa. Estos que están aquí son muy importantes. Esos que están ahí son muy importantes. A este se le llama intercepto y a este se le llama pendiente. Este simplemente es el punto de encuentro de la recta que define esa relación lineal entre las variables, el punto de encuentro de la recta con el eje Y, o sea, con el eje vertical. Y este es el grado de inclinación de la recta. Para uno mirar el grado de inclinación basta con dibujar un triángulo rectángulo, ¿cierto? A partir de la recta tú dibujas una línea horizontal y después una vertical para encontrarte otra vez con la recta y ahí tienes un triángulo rectángulo. Entonces esa línea recta te va a indicar una altura, ese es el grado de inclinación de la recta, ¿ok? Pero bueno, esto es la ecuación de una línea recta. La ecuación que nosotros necesitamos se parece un poquito a esta, pero tiene otro componente, ¿cierto? Porque es que nosotros acá en estadística las observaciones no las consideramos puras, ¿cierto? Acá hay procesos que son inferenciales, que son muestrales, y cuando se hacen esos procesos se tiende a cometer errores. Esos son los que se llaman errores de estimación. Entonces, en estadística, en un modelo de regresión estadístico, que es lo que lo diferencia de un modelo matemático, aparece ese componente de error. Entonces, la ecuación de un modelo de regresión es de esta manera. Miren que este beta 0 va a ser nuestro intercepto, beta 1 nuestra pendiente, y estos son los errores que se cometen cuando se llevan a cabo las mediciones, ¿cierto? Ok. Acá hay una serie de conceptos que de pronto van a ser complejos para ustedes, los supuestos del modelo. Esa parte sí no me interesa que la revisen. Lo que me interesa es que se queden con el concepto general, ¿cierto? Se queden con unas fórmulas que voy a mostrar. Bueno, resulta que ese modelo que yo mostré ahorita o esa ecuación que mostré acá, este es el modelo poblacional, pero nosotros vamos a tener problemas porque no vamos a tener acceso a los individuos de la población, entonces finalmente nos va a tocar estimar, que es como encontrar una aproximación de estos. Estimar es como encontrar una aproximación, pero con ciertas garantías, ¿ok? Entonces nosotros vamos a encontrar una estimación de beta 0 y beta 1. O sea que nosotros no vamos a poder conseguir este modelo poblacional que explica la relación entre las variables X y Y, sino que nos va a tocar encontrar un modelo estimado, ¿cierto? Una aproximación de ese modelo. Esta sería la aproximación del modelo, ¿ok? Entonces aquí lo que tenemos es que nos interesa encontrar una aproximación de el intercepto y una aproximación de la pendiente. Ok, entonces aquí yo tengo la fórmula, mire, aquí está la fórmula de cómo estimo la pendiente, ahí donde dice ecuación 7, esa que estoy marcando ahí, esa es la fórmula de cómo estimar la pendiente de un modelo de regresión entre dos variables, ¿ok? Y por acá está ya la fórmula de cómo estimar el intercepto. Listo, entonces
Teniendo esas estimaciones, nosotros podemos construir una fórmula que me explique la relación entre las variables X y Y, ¿cierto? Una aproximación de modelo que explique la relación de las variables X y Y. Entonces yo decía, ¿cuáles son las ventajas de hacer eso? Que si tú sabes que dos variables están relacionadas linealmente, puedes encontrar una fórmula que te explique esa relación. Eso te va a poder ayudar a predecir futuros valores de la variable respuesta, que es como que la variable que finalmente te interesa, ¿cierto? A través de la otra variable, o vas a poder controlar esa variable a través del control que se le hace a la variable independiente. Entonces son muchos los beneficios. A partir de esta teoría de regresión lineal, se empezaron a desarrollar con la tecnología muchas eh, muchas temáticas muy interesantes que están siendo muy usadas al día de hoy, que tienen que ver con inteligencia artificial y en muchos campos que uno ni se lo imaginaría, ¿cierto? En el deporte se encuentra una cantidad de aplicaciones en toda esta cuestión de analítica de datos deportivos, en esta cuestión de inteligencia artificial y todo eso. Ok, entonces eh, por acá, por acá, se hace un ejemplo con los mismos datos que teníamos. El ejemplo con los datos de inteligencia y rendimiento académico. Y se encuentra, miren que es la misma tabla que está un poquito más arriba en el documento. Y a partir de esas fórmulas se encuentra la estimación de los dos parámetros de beta 1 y de beta 0. ¿Ok? Y con eso se logra construir el modelo, que el modelo quedaría de esta forma. ¿Cierto? ¿Para qué me va a servir este modelo? Que ya yo sé que una persona con inteligencia X va a tener, o se espera que esa persona tenga, un cierto rendimiento académico. O sea, ¿de qué me sirve eso? ¿Por qué? Porque es que tú solamente tomaste 10 individuos, le mediste la inteligencia y rendimiento académico. Pero a partir de esa muestra, tú puedes imaginarte, bueno, quiero saber cuál sería el rendimiento académico que se espera que una persona con tal inteligencia, una inteligencia que no esté dentro de tus datos, una inteligencia que no esté percibida dentro de las observaciones que tú me diste, de los individuos que tú me diste. Entonces, a partir de una inteligencia particular que no haga parte de tus datos, tú podrías predecir cuál sería el rendimiento académico de un individuo. Por ejemplo, aquí se dice, aquí construiste esta fórmula y te dicen, ahora queremos estimar qué rendimiento académico tendría un estudiante con una inteligencia de 95. Entonces, lo que se hace es que se reemplaza la X por ese 95, porque recuerda que X está denotando o está representando la inteligencia. Entonces te dice una persona con inteligencia de 95. Reemplazas la X por 95 en esta fórmula que tienes aquí y el resultado va a ser Y estimado. Recuerda que Y es rendimiento académico y estimado es una aproximación. Entonces, una persona con inteligencia de 95, reemplazando simplemente en la fórmula esto, lo vas a sumar con este producto y eso te va a dar 1.3895 aproximadamente. Ok, entonces nosotros vamos a desarrollar ese ejercicio en Excel utilizando los datos que tenemos por acá en el ejemplo 1. Entonces acá en el ejemplo 1 yo voy a calcular. Miren que por aquí yo tengo, miren cómo calcular. Beta 1 y beta 0 estimado. Beta 1 estimado y beta 0 estimado. Entonces yo los voy a escribir por aquí. Beta, voy a poner B1 y B0.
Beta 1 se calcula como la sumatoria de x por y, ¿cierto? Menos n, que es 10, por x barra, que es la media de x, por y barra. Bueno, la media aquí es esta que está aquí abajo. Por y barra. Ahí tengo eso. Ese es el numerador. En el denominador tengo eso dividido entre la sumatoria de los x cuadrados, o sea que sería esta, menos n, que es 10, por la media de x elevada al cuadrado. Esa es la fórmula para calcular el beta 1. ¿Okay? Ahí tengo el resultado, 0.2186. En el documento vamos a ver con cuántos decimales está. Sí, está con 4 decimales. Y el beta 0 es la media de y barra, menos el beta 1, que ya calculé, o sea, este valor lo voy a utilizar, por la media de x. Y ahí lo tenemos. Menos 19.38604. ¿Ok? Entonces ya con eso construimos la fórmula que tenemos acá. Y estimado es igual, o el rendimiento académico estimado es igual a menos 19.38605 más 0.2186 por la inteligencia. Ese es el modelo. Ok. Hay algo que se llama coeficiente de determinación. Yo creo que acá en el documento, no sé si lo mencione. Sí, aquí lo menciono. Obviamente acá muestro otra fórmula para calcularlo. Acá muestro otra fórmula para calcularlo, pero yo les voy a mostrar cómo calcularlo de una manera más sencilla. Resulta que este coeficiente de determinación es una medida de calidad del modelo. O sea que él me va a decir en porcentajes me va a decir qué tan bien están ajustados o qué tan bien explica el modelo la relación entre las dos variables. Él me va a decir qué tan bien explica el modelo la relación o la ecuación esa que tú estás entregando, qué tan bien explica la relación entre las dos variables. Resulta que R cuadrado, como se conoce el coeficiente de determinación, no es más que el coeficiente de correlación elevado al cuadrado. O sea que el coeficiente de determinación es el coeficiente de correlación elevado al cuadrado. Este va a decir a ti porcentualmente, si tú lo multiplicas por el 100%, obviamente, que también están ajustados los datos. Por ejemplo, que también los datos se ajustan a tu modelo. Por ejemplo, miren que aquí yo tengo el coeficiente de correlación. Entonces voy a escribir por aquí coeficiente de determinación, que es el R cuadrado que vemos en el documento. Es simplemente coger esto, coeficiente de correlación, elevarlo al cuadrado. Y me dice que es 70.5. Esto lo puedo convertir en porcentaje aquí, hundiendo aquí donde estoy en número, aquí le doy porcentaje, me dice 71%, pero lo voy a dejar así. Le voy a dar en esta flechita para que él no me lo aproxime entero, 70.5. Entonces, ¿qué significa ese 70.5%? El coeficiente de determinación, entre más cercano esté del 100%, significa que tu modelo, la ecuación que tú estás entregando, está explicando bien la relación entre las dos variables. Entre más cercano a uno esté, a 100%, perdón, esté, significa que mejor está explicado. Pero ¿cómo lo podría uno interpretar, por ejemplo, en este caso? En este caso, en el que estamos hablando de inteligencia y rendimiento académico, yo podría decir que la ecuación que yo estoy entregando, que es esta, la voy a mostrar por acá. Esa ecuación que está ahí
explica en un 70% o en un 70.5% el rendimiento académico a través de la inteligencia. ¿Ok? Entonces, esta ecuación que está aquí explica en un 70.5% al rendimiento académico, que es mi variable de respuesta, a través de la inteligencia. ¿Ok? Entonces, claro, entre ese porcentaje sea más cercano al 100%, mucho mejor, porque eso te va a dar más garantía en caso de que tú quieras hacer predicciones, en caso de que tú quieras hacer estimaciones. ¿Ok? Bueno, miren, esto que se hizo aquí, estimar, lo podemos hacer en Excel también. ¿Cierto? A ti te dicen, estime el rendimiento académico que tendría un estudiante con inteligencia de 95. Entonces usted simplemente dice, voy a estimar, voy a ponerlo por acá, Y de 95. Esto simplemente sería, primero, el intercepto, que es su beta cero, por la pendiente, bueno, más la pendiente por 95. Y ahí lo tiene. 1.3819. Bueno, ahí tiene el valor. Otra cosa, cuando usted está calculando el coeficiente de correlación o la covarianza, no importa el orden entre X y Y, ¿cierto? No importa el orden, no importa, allá no hay una variable independiente. Bueno, el orden no, ahí estaríamos mal. O sea, lo que pasa es que cuando usted está hablando de correlación lineal, no hay una variable independiente y otra dependiente, no. Allá no hay una variable respuesta y una variable explicativa, no. Allá la correlación lineal entre X y Y es la misma entre Y y X. Lo mismo con la covarianza. Pero, pero, acá cuando estamos hablando de regresión lineal, sí me importa identificar cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente, porque no sería lo mismo estimar un modelo donde X sea mi variable independiente y donde Y sea la variable dependiente que lo contrario. No sería lo mismo. Entonces, eso sí hay que tenerlo en cuenta. Ok, entonces, ahora al final vamos a mostrarles, yo les voy a mostrar por aquí cómo hacer todo esto, encontrar a beta 0, a beta 1 y al coeficiente de determinación sin tener que hacer toda esta tabla. ¿Ok? Bueno, aquí en Excel hay varias formas, pero la más sencilla para que ustedes vean el gráfico y todo esto sería insertar. Por aquí le voy a decir que me inserte un diagrama de dispersión. Bueno, vamos a empezarlo así mejor. Vamos a coger aquí. Y le voy a decir, voy a seleccionar esto aquí donde está X y le voy a decir insertar diagrama de dispersión. Ok, lo vamos a poner un poquito anchito. Ok, ahí está el diagrama de dispersión. A los ejes se les puede poner nombre, obviamente. Usted puede elegir acá el tipo de gráfico que quiere para que tenga título en los ejes. Vamos a ver si me sale un tipo de gráfico acá. Bueno, aquí no me sale ninguno que tenga título en los ejes. Pero bueno, vamos a ponerle el título aquí, diagrama de dispersión. O vamos a poner inteligencia. Rendimiento académico. Bueno, vamos a darle.
Miren que ustedes pueden obtener ese beta 0 y beta 1 dándole aquí sobre los puntos del diagrama de dispersión, le dan clic derecho y le dan agregar línea de tendencia y le van a salir unas opciones. Obviamente es la lineal, pues estamos ajustando un modelo de regresión lineal. Entonces, usted va aquí presentar ecuación y le va a dar aquí presentar el R cuadrado del gráfico. ¿Ok? Entonces, miren esto. Vamos a ver si la podemos colorear. Ahí está. Miren qué nos acaba de entregar aquí. Este 0.2186 por X. Si tiene la X acompañándolo, significa que es la pendiente. Entonces miren que aquí está la pendiente, que es nuestro beta 1 estimado. Y acá está menos 19.386. Este es nuestro intercepto, beta 0. Miren que son los valores que tenemos acá. Beta 1 y beta 0. Y por aquí me presenta el R cuadrado, el que yo calculé. Obviamente acá no está multiplicado por 100%. ¿Ok? Pero fue que a mí me entregó, cuando tú elevas el coeficiente de correlación al cuadrado, te va a dar eso. Ya si lo quieres en porcentaje, lo multiplicas por el 100%. Entonces ahí está el valor. ¿Cómo se hizo? Muy fácilmente. ¿Cierto? Inserté un gráfico, usted puede devolver el video, ve que inserté un gráfico de dispersión y después agregué una línea de tendencia que me presentara la ecuación y me presentara el R cuadrado. Ok, entonces lo voy a hacer con este segundo ejemplo. Selecciono aquí, le doy insertar, dispersión y me paro sobre los puntos, clic derecho, agregar línea de tendencia. Ahí dejo la opción que dice lineal. Aquí presentar ecuaciones en el gráfico y presentar R cuadrado. Entonces miren que aquí está. Ahí está. Su pendiente es la que está acompañando siempre a la X. Ahí miren, 2.1641 por X más 21.833. Y ahí les aparece el R cuadrado, que es el coeficiente de determinación. ¿Ok? Entonces ahí tenemos eso. Acá en el documento está hecho ese segundo ejemplo. Ok, ahí está el segundo ejemplo. Aquí está. Ustedes comparan ahí que la pendiente sea 2.16. Bueno, aquí está aproximado a 3 decimales. Ahí lo tengo, 2.1641. Y el intercepto es 21.83. Sí, ahí lo tenemos. Ok, bueno, eso es todo. Con eso ya pendientes de las actividades. Y cualquier duda, pues me la informan y si es necesario que la resolvamos de manera presencial, se hace.